Continuar entonces. Bien, como verán, ya nuestra ecuación de transferencia se ha modificado enormemente. Nosotros teníamos como respuesta del amplificador solo esta expresión, A era igual a K, y K era el cociente, o de tensiones, o el cociente de corrientes, ganancia de tensión, ganancia de corriente, o era el cociente de potencias, ganancia de potencia. Y los elementos reactivos no los tomábamos en cuenta, estaban en la hipótesis. Entonces, en el momento que tomamos en cuenta los condensadores, la ecuación de transferencia se me ha modificado enormemente. Pero que no es difícil calcular, va a ser sencillo, pura matemática, pero importante. Es ni siquiera matemática compleja, sino la matemática sencilla. Veamos entonces. Estamos diciendo que en la respuesta en frecuencias de los amplificadores se presentan dos casos, ¿no ven? Claro, o vas a analizar ya un amplificador que está diseñado, por lo tanto, si estás analizando ese amplificador, ¿qué queremos saber nosotros? Como están todos los valores determinados, quiero saber qué punto de trabajo tiene. Quiero saber qué estabilidad tiene. En base a esos dos parámetros quiero ver el transistor, qué parámetros internos está utilizando. Segundo, qué frecuencia de corte inferior tiene y qué frecuencia de corte superior. Ese es el análisis de un amplificador. ¿No ve? Entonces, total, si el amplificador ya está diseñado, está funcionando, todos los valores se conocen y tú puedes hacer el cálculo para determinar los parámetros que correspondan. Ahora hemos agregado 3 más. ¿Cuál? Primero teníamos las ganancias, impedancia de entrada e impedancia de salida. Ahora hemos agregado 3 más. ¿Cuál es? La frecuencia de corte inferior, la frecuencia de corte superior y el ancho de banda. Entonces, son los parámetros que nos identifican a todos los amplificadores. Ahora, en el proceso inverso, ¿qué tal si tenemos que diseñar un amplificador? Entonces, cuando tenemos que diseñar un amplificador, ellos nos van a dar unos datos para primero calcular el punto de trabajo del transistor, deducir todas las ecuaciones que nos permitan establecer su punto de trabajo. Segundo, nos van a decir en qué respuesta en frecuencia van a tener. Entonces nosotros vamos a tener que calcular los condensadores que vamos a utilizar para tener ese punto de trabajo. Entonces, cuando el amplificador ya está realizado, entonces para calcular la frecuencia de corte inferior, por ejemplo, del amplificador que ya está diseñado, ya estaba funcionando, simplemente hay que hacer esto. Para determinar la frecuencia de corte inferior se hace, enseguida vamos a mostrar después estos temas, como la sumatoria de polos menos la sumatoria de ceros, porque nuestra ecuación de transferencia es complicada. Por eso, para determinar la frecuencia de corte inferior de un amplificador ya diseñado y funcionando, hay que hacerlo como la sumatoria de ceros menos la sumatoria, como la sumatoria de polos menos la sumatoria de ceros. Ese es el valor de la frecuencia F1. Y para la frecuencia de corte superior F2 se hace calculando el menor valor del polo dominante. Porque vamos a ver que los condensadores internos al transistor, que son del orden del nano picofaradio, estos elementos concurren al mismo nodo en el circuito. En cambio, los condensadores que tienen valores elevados, o sea, externos al transistor, no concurren al mismo nodo. Y en la materia de redes nos han enseñado que cuando los condensadores no concurren al mismo nodo, no tienen interacción. En cambio, aquellos que concurren al mismo nodo tienen interacción y generalmente nos dan una respuesta de segundo orden o de tercer orden, dependiendo la cantidad de elementos reactivos que concurren al mismo nodo y del mismo orden. Por eso nosotros aquí tenemos que calcular, después vamos a mirar, mediante el polo dominante.
Polo dominante tú lo has aprendido en matemáticas, obviamente, porque ese tipo de ecuación se ha resuelto allá. No solo lo vamos a traer para mostrarte para nuestro amplificador. Nada más sencillo que eso cuando tú tienes que analizar un amplificador ya diseñado y determinar sus parámetros. ¿No ve? Los parámetros de ganancia, impedancia de entrada, impedancia de salida, ya sabes hacer. Aquí le estamos agregando solo el tema de las frecuencias F1 y F2. Cuando determinas este valor, puedes determinar este ancho de banda, que ya es la diferencia. Están los 3 parámetros adicionales que hemos agregado a un amplificador. El problema es relativamente diferente cuando yo tengo que diseñar. Cuando tengo que diseñar, me van a decir qué tipo de amplificador quiero tener, o sea, qué ganancia debe tener mi amplificador. ¿Qué respuestas en frecuencia va a tener mi amplificador? Se me van a dar como datos F1 y F2. ¿No ven? Entonces, para eso yo tengo que saber elegir los condensadores. Cuando diseñas, vos haces este tema respecto a la frecuencia, ¿no? Porque lo otro, lo del punto de trabajo, lo de la estabilidad, la determinación de los parámetros, ya lo hemos hecho en el capítulo 2 y parte en el capítulo 3. Ya no tengo que explicar más. Lo que no hemos hecho hasta ahora es la respuesta en frecuencia. Entonces, con los valores de frecuencia que te van a dar para diseñar, vas a proceder de esta manera. Dice, se asigna a uno de los condensadores externos determinar la frecuencia de corte F1. Y a los restantes condensadores externos se les asigna una frecuencia de corte, una octava, o sea, F1 sobre 2, o una década F1 sobre 10 por debajo de F1. Es bien sencillito. Es decir, como tengo 3 condensadores, C sub B, C sub E y C sub C, por ejemplo, a C sub C le asigno la frecuencia de corte inferior F1. En cambio, a C sub B y a C sub E le asigno la frecuencia de corte inferior una octava o una década por debajo. Punto. Así voy a calcular. Y para la frecuencia de corte superior, nosotros calculamos redimensionando el RL. Porque no te olvides que la resistencia de carga de salida va a ser el paralelo de RC y RL. Con RC nosotros hemos determinado el punto de trabajo, no lo puedo modificar. Entonces, al que puedo modificar es al RL, al transductor de salidas. Con eso yo voy a variar el RZ y con eso puedo determinar la frecuencia de corte superior que me va a dar mi amplificador, porque sus elementos reactivos van a quedar determinados en el momento que nosotros polaricemos al transistor. Leve diferencia. Te aprendes estas definiciones así como lo acabamos de presentar. ¿Sabes? 2 pasitos en cada uno de los casos, tanto para análisis como para diseño, y no vas a tener problema con el amplificador. Es demasiado sencillo. Ah, pero esto revistas unas matemáticas, ahí vamos a ver. Menos mal que no son matemáticas difíciles. Solo es tedioso porque vas a hacerlo repetitivo. Ok, veamos. Ahora sí vamos a entrar a ver el circuito. Entonces, primero me voy a quedar. Me lo he puesto ya como ayuda a memoria, o sea, chanchullo se llama, ¿no? Como chanchullito, como ayuda a memoria, mi circuito equivalente a parámetros H que lo determinábamos en el momento que nosotros polarizábamos un transistor. Esto quedó determinado, porque estos valores se calculan, ¿no? Habíamos mostrado de diferentes maneras de las características o el fabricante te los da, incluso te da cómo corregir. Ok, entonces este es nuestro dato de partida. ¿Cómo es mi amplificador? Mi amplificador era así, ¿no ve? Me estoy tomando el caso del amplificador autopolarizado, que aparentemente es el más complejo, ¿no ve? Entonces,
me van a decir, diseñe el amplificador que tenga tal punto de trabajo, algo así, o para el transistor tantos, etc. Me van a dar datos para diseñar y con eso yo voy a poder calcular el valor de R1, el valor de RC, R2, RE, y voy a determinar las corrientes I de base, pero las de mayúscula, la I de colector, la de mayúscula, tensión base emisor, tensión colector emisor, que me fijan en el punto de trabajo. Con el valor de RE voy a poder determinar qué estabilidad tiene ese mi punto de trabajo. Si es óptimo, perfecto, ese es el que voy a utilizar. ¿No ve? Entonces ahí voy a tener mi transistor, en su punto de trabajo voy a poder determinar estos valores. Pero estos valores no me son útiles para la respuesta en frecuencia. ¿Por qué? Porque en el circuito equivalente a parámetros H no tenemos elementos reactivos, pero sí lo tenemos en el de Giacoletto. Menos mal que el de Giacoletto también sabemos hacerlo, ¿no ve? Y para determinar los valores del Giacoletto necesitas estos parámetros, ¿lo recuerdas? Como lo has trabajado tú. Ah, ok, entonces para eso, por eso hemos marcado esto, claro. Ahora, lo segundo que hacemos. De este circuito nosotros dibujamos nuestro amplificador para señales, ¿no ve? Entonces, para componentes de alterna. Para componentes de alterna, este elemento de continuo se transforma como un elemento de referencia, ¿no ve? Y ahora sí tengo que tomar en cuenta los condensadores, porque yo estoy buscando la respuesta de este amplificador a los elementos reactivos. Y los tengo que calcular, además. Luego, una vez que tengo eso, voy a tener que redibujar mi circuito. Pero ahora ya tomo en cuenta en el redibujo todos los condensadores. Entonces me dice, ahora, a este circuito así, donde ya lo estoy tomando en cuenta los condensadores, ya me han anotado la hipótesis. Entonces, me dice, de este de polarización has determinado este circuito. Entonces, con este circuito equivalente tienes que determinar los parámetros de Giacoletto. Y esos parámetros de Giacoletto se los vas a colocar aquí al circuito del transistor como circuito equivalente que vas a utilizar. Te va a quedar este. O este está complicado. ¿No ve? Entonces, aquí ¿qué tengo? El circuito equivalente de Giacoletto es todo esto. ¿No ve? Ahí están los elementos reactivos internos. Estos. C sub pi, C sub mu. Hemos despreciado una resistencia y un condensador. ¿Cuál? La resistencia era el colector emisor, por ser de un valor muy elevado. Y ahí también tenemos un condensador, ¿no ve? ¿Te acuerdas? Cuando recién empezábamos con ese roto, lo habíamos puesto. Pero hemos dicho, ese condensador no va a tener importancia porque este generador depende de esta caída de potencial. Y esta caída de potencial se está produciendo sobre el RPi y sobre C sub pi. Entonces me dice, cuando esta reactancia capacitiva para una determinada frecuencia, esto ya sea un cortocircuito, este GM o este generador de corriente equivalente va a ser cero. Perdió el efecto transistor, por lo tanto el condensador que tengo acá a la salida nunca va a participar. ¿Ah? Entonces miras, tú dices 1, 2, 3, las del orden del micro. 1, 2, las del orden del pico. Tengo 5 elementos reactivos. Por lo tanto, su ecuación de transferencia va a ser de quinto orden. Ah, aquí estamos más o menos mencionando aquello, pero esto es lo más importante. Este circuito va a tener una ecuación de transferencia de esta estructura. Seguramente un 0 y un polo van a corresponder a C sub B, un 0 y un polo van a corresponder a C sub E, un 0 y un polo van a corresponder a C sub C. Todos esos eran del orden del micro. Va a corresponder un 0 y un polo, por ejemplo, estos dos, a C sub mu, que era del orden del nano o picofaradio, y va a corresponder un 0 y un polo a C sub pi, que eran del orden del nano o del pico. Por eso es de quinto orden. Encima, tú analizas en tu circuito y dices,
Mira, los condensadores del orden del micro no concurren nunca al mismo nodo. Por lo tanto, van a ser polos y ceros siempre independientes, no van a haber interacción entre ellos. En cambio, los condensadores del mismo orden, nano o pico, ¿no ve? Que son internos al transistor, concurren al mismo nodo. Mire, están con... Por lo tanto, estos condensadores, perdón, estos dos van a ser de orden superior, de segundo orden, porque concurren dos. Si concurrirían tres, va a ser de tercer orden. Y así sucede. Ese tipo de análisis me han enseñado en la materia de redes. En función de qué están concurriendo. Y de cómo me he dado cuenta de que es un filtro pasabanda. Porque los condensadores están predispuestos en forma serial y también predispuestos en forma paralela. Ahí la topología circuital. Y ese tipo de análisis lo vengo trayendo de la materia de redes, no me lo estoy inventando por si acaso. Claro, teóricamente tú eres mi colega en redes. ¿No ve? Claro, tú. Y para ti está mucho más fresco que para mí. Tus redes lo has aprendido el pasado semestre. Y encima de eso yo te lo he pedido reiteradas veces que lo repases. Entonces, para ti está re fresco. Estas topologías ya tenía que habértelo dejado a tu cuenta. Ok. Entonces me dice, este circuito me va a entregar una estructura de este tipo como ecuación de transferencia. El K va a ser dentro del ancho de banda, donde no voy a tomar en cuenta ninguno de los condensadores, por el cumplimiento de nuestro ejemplito, que los condensadores externos al transistor, en ese rango de frecuencia, se comportan como cortocircuitos, y los internos al transistor, en ese rango de frecuencia, se comportan como circuitos abiertos. Entonces, el K va a ser la ganancia de tensión o de corriente o ganancia de potencia, donde nosotros calculábamos poniendo como hipótesis a nuestros condensadores. Eso ya lo hemos hecho. Entonces esa va a ser la respuesta del amplificador dentro del ancho de banda o a frecuencias medias, como se llama. Luego voy a empezar a calcular la respuesta en bajas frecuencias y la respuesta en frecuencias altas. Voy a reemplazar en esta ecuación y voy a tener todo el detalle del amplificador como respuesta en frecuencia. Y medio complicado el circuito, ¿no? Con razón, también la ecuación va a ser complicada. Pero ahí tenemos que echar mano a las cosas que hemos ido aprendiendo. ¿Qué cosas has aprendido? Que cuando tengo este circuito equivalente, si yo por casualidad lo pusiera acá, ¿no ve? No lo voy a usar porque es el que voy a usar. Entonces me dice, ¿te has fijado? ¿Qué te has fijado? El HOE va a estar enfrentado a esta impedancia, porque aquí tengo yo una impedancia, y a esta impedancia. A ver, el producto del HOE por esas impedancias, y tú vas a ver ya la topología en que vas a usar. Si vas a sumar las impedancias o lo vas a poner en paralelo, ¿cómo va a ser aquí? ¿Ya estás recordando? Ok. Si eso es menor o igual que 0,1, ¿a qué me van a autorizar? A que desprecies determinados parámetros. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Ojalá se cumpla, ¿no? De esa manera voy a despreciar el HOE y el HRE. Si yo desprecio esos dos parámetros del circuito equivalente a parámetros H, lo mismo voy a poder despreciar de ciertos parámetros del Giacoletto. ¿Cómo cuáles? ¿No ve? Seguramente el RPB', aquí no he dibujado el RMU, no te olvides, el RMU, el G colector M, ¿te acuerdas? Eso es lo que vamos a poder hacer. Aquí ya te lo he puesto el aproximado. ¿Te has fijado? No es el aproximado. Y aún así es complicado el circuito.
Entonces tenemos que, esa tiene que ser nuestra secuencia, tanto de cálculo como de análisis. No están desvinculados, están íntimamente vinculados. Yo me tengo que acostumbrar a este tipo de sistemas. Esos son los que yo tengo que ver para todos los amplificadores. Seguramente, hace rato que hubiésemos perdido la clientela si yo empezaba con esta ecuación. Me dice, no, pues es imposible de aprender, mejor mira nomás, si hubiese ido a tu casa, mamá, me quiero cambiar de carrera. No, si es fácil, ¿cómo te vas a querer cambiar de carrera? No puedes. Más bien cada vez te tiene que gustar más. ¿No ve? Susto ni el miedo. Claro, veamos ahora. Entonces, esto es lo primero que me tienes que hacer, ¿no ve? Verificas esta condición, por eso aparece, y voy a utilizar mi circuito. Enseguida voy a explicar sobre esto, voy a volver. Entonces, esta es la condición que yo tengo que verificar. Si verifico esta condición, puedo despreciar dos parámetros en los circuitos equivalentes de parámetros H y puedo despreciar los parámetros del Giacoletto que son compatibles con los del parámetro H. Ok. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos verificado esa condición en este circuito y automáticamente hemos despreciado la conductancia que estaba acá, o resistencia que estaba en paralelo con Gm por B. Hemos despreciado el Rmu, que estaba aquí entre el emisor y el colector colocado aquello, o entre la base y el emisor colocado, y el colector colocado como la resistencia de polarización inversa, pero de un valor extremadamente alto, ¿no ve? Sí, ya lo hemos despreciado. Entonces, tienes que previamente verificar esa condición para ver si estás autorizado a utilizar esto o no. Si estás, ojalá estemos siempre autorizados. Sí, ¿te das cuenta? No es que tienes que tomar tus decisiones arbitrarias sin verificar qué condiciones tienen que cumplir los circuitos. Ajá. Entonces, una vez que hemos hecho eso, vos dices, como los condensadores del orden del micro no concurren al mismo nodo, entonces voy a suponer que son estos tres ceros y estos tres polos. Y le voy a aplicar teorema de superposición a ellos. Luego, voy a aplicar ese teorema de superposición también para los condensadores internos al transistor, solo que en estos internos al transistor tengo que tener cuidado, porque como concurren al mismo nodo me van a dar polos de orden superior. ¿Qué polo me va a dar este? Polo de segundo orden. Lo mismo va a ser con el cero. Ajá. Entonces, de esa manera voy a hacer. Entonces, ¿cuál va a ser mi primer circuito que voy a analizar? Cuando ninguno de los polos ni ceros participa en mi circuito para la respuesta en frecuencias medias. Lo primero que voy a hacer es calcular el valor de K. Una vez que tengo el K, voy a calcular el resto de los valores aplicando esas superposiciones. Aquí está la cosa. Entonces me dice, lo primero que me voy a dibujar va a ser mi circuito equivalente a frecuencias bajas para F1 o por debajo de él. Frecuencias bajas. Solo los condensadores externos se encargan de esa respuesta. Los internos son circuitos abiertos. Recuerda tu cuadro. Entonces, aquí estaba el C sub pi, circuito abierto. Aquí estaba el C sub mu, circuito abierto. Ok. Entonces, con este circuito yo voy a calcular la respuesta en frecuencias bajas. Después de las frecuencias bajas, ¿qué vienen? Las frecuencias medias. En frecuencias medias, de acuerdo a mi cuadro, los condensadores externos al transistor son cortocircuito, los internos al transistor son circuitos abiertos. Entonces aquí
Este es cortocircuito, este es cortocircuito, este es cortocircuito. Los internos son circuitos abiertos. Este es el circuito que voy a usar. Como ya he verificado esta condición, es a 2 parámetros. Esto ya estábamos usando. ¿No ve? Eso es conocido para mí. Para frecuencias altas, los externos al transistor son cortocircuitos. Aquí hay un cortocircuito, aquí el cortocircuito está aquí. ¿No ve? Cortocircuito. Aquí está el cortocircuito. En cambio, tengo que tomar en cuenta solo los condensadores internos al transistor. Entonces, yo voy a poder calcular la respuesta en bajas frecuencias, la respuesta en frecuencias medias dentro del ancho de banda y la respuesta en frecuencias altas. ¿No ve? Es como distribuir para cada rango de frecuencia, ¿no ve? Esa ecuación compleja que teníamos. Eso es así de sencillo. Sí. Entonces voy a empezar mi análisis con lo que yo conozco, que es lo que conocíamos, las frecuencias medias. Eso para mí era re familiar. Este circuito ya lo habíamos hecho. Entonces, del circuito para calcular la ganancia de corriente, pues calcular la ganancia de tensión, puedo calcular la ganancia de potencia, o puedo calcular simplemente la tensión de salida o simplemente la corriente de salida. Esas son las ecuaciones de transferencia de todo amplificador. Y esa la vas a representar en el diagrama de respuesta en frecuencia. ¿Cómo se llama ese diagrama? Diagrama de Bode se llamaba en la materia de sets. Es lo que vamos a hacer. Vamos a representarlo, obviamente. Entonces voy a ver dentro del ancho de banda. Y para calcular esta tensión, ¿cómo hago? Es este GM que produce caída de potencial más acá abajo y menos acá arriba. Justo está en oposición, así lo hemos hecho. Entonces vamos a utilizarla, por ejemplo, la ganancia de tensión, y ahí voy a tener que mi BCR es igual a menos GM BRZ, que es lo que estábamos haciendo. El RZ es el RC paralelo en RL, y como en esta ecuación este B es mi incógnita, entonces yo voy a ver cómo voy a calcular ese B, y aquí empiezo a pensar el divisor potenciométrico que tengo en el circuito de entrada. Ahí está el divisor potenciométrico, estoy sacando el valor de B, ese B lo voy a reemplazar en la ecuación, en esta ecuación B0, lo he reemplazado acá, y despejo el B0 al B2 al B sub I, la ganancia de tensión. Esto ya lo habíamos obtenido, pues lo hemos pasado rápidamente. El parámetro ya conocíamos. Y lo puedes hacer como ganancia de corriente, lo puedes hacer como ganancia de tensión, lo puedes hacer como ganancia de potencia. Es más, ahí también tienes que calcular la impedancia de entrada, impedancia de salida, obviamente. Ok. Ya no vamos a volver a repetir eso. Solamente algún análisis. Por ejemplo, que mi transductor era ideal. Si mi transductor era ideal, su impedancia interna es la más baja posible. Por lo tanto, si eso es despreciable por ser la más baja posible, esto vale 1. Si eso vale 1, la ganancia de tensión es menos GM por RZ. ¿No ve? También lo conocíamos así. Ok. Listo. Tenemos las diferentes maneras para nuestro amplificador. Y todo lo que hemos hecho en ese circuito para frecuencias medias, dentro del ancho de banda había sido. Entonces, si quieres abundar en detalles, dices, no, pues estas ecuaciones se obtuvieron cuando nosotros le poníamos hipótesis a los condensadores. Listo. Hasta ahí ningún problema. Ahora despertamos y decimos, oye, ¿cómo será nuestro amplificador para bajas frecuencias? Ya te hemos mostrado para frecuencias bajas. Hay que tomar en cuenta, de acuerdo a mi cuadro, los condensadores externos al transistor. Y lo primero que tienes que mirar aquí, si tus condensadores externos concurren o no concurren al mismo nodo. La respuesta es no, estamos ante la topología circuital, no concurren al mismo nodo. Entonces, cuando no concurren al mismo nodo, yo puedo a su vez aplicar superposición para cada uno de los condensadores.
y hacer el cálculo pasito a paso. Entonces yo digo, por ejemplo, voy a calcular para C sub B cuando C sub E y C sub C me van a dar, en función de la superposición, se van a comportar como cortocircuitos. Así es, ¿no ve la superposición? Claro, a ver, andas recordando. Entonces me dice, tendré que mostrar exactamente cómo va a ser mi cálculo de la respuesta en frecuencia. Lo primero que anoto, 1, para C sub B, que estoy considerando que la reactancia capacitiva de este condensador aquí es 0 y de este condensador aquí es 0. Es decir, que estos condensadores momentáneamente por el teorema de superposición se están comportando como cortocircuitos. El circuito para las frecuencias bajas va a resultar, solo va a estar presente este. Entonces yo tengo que dibujarme mis circuitos. Ahí está mi circuito. Tú le aplicas estas definiciones del teorema de superposición y te da resultado esto. Hay un solo condensador por ahora. Entonces el cálculo que voy a hacer de la ecuación de transferencia para C sub B. Algo parecido voy a hacer para C sub C y C sub B. Ok, como nos han dicho que prontito se va a cortar, aquí hacemos